manejar, ¿sí? ¿Leyeron algo de determinantes? ¿Vieron el video? ¿Vieron la guía o algo por el estilo? Sí, yo leí hace un ratito, leí el material, el PDF que me mandó. Bien. El video Bueno. no lo vi el PDF. Ay, el video está re lindo. No. El video es muy largo, pero no es muy largo porque sean muchos temas, sino porque hay muchos conceptos por definir, y en el caso de los determinantes es como que hay más alternativas de resolución que a lo mejor que inversa. Inversa vimos que hay dos formas de hallar la inversa de una matriz, y de determinantes hay como varias alternativas, ¿sí? Como casos particulares, como definiciones para un caso, definiciones para otro, algún teorema que me permite cortar camino, algunos conceptos que no hemos definido hasta el momento, entonces se hace como un poco más largo, pero porque tiene más cositas en el medio. Pero después, una vez que ustedes aprenden la técnica para hallar el determinante, es como la inversa de la matriz. Al principio cuesta, pero la estrategia o el algoritmo de hallar la inversa es siempre el mismo. O sea, fíjense que desde el día 1 estamos haciendo operaciones elementales, ya sea con ecuaciones, con renglones de la matriz, ¿sí? Acá vamos a trabajar exactamente con lo mismo. Entonces, vamos a empezar definiendo qué es el determinante. El determinante es un número real cualquiera que se le asocia a las matrices cuadradas, ¿sí? Al igual que la inversa, cuando uno habla del determinante de una matriz, está hablando del determinante de una matriz cuadrada, ¿sí? El determinante de una matriz cuadrada lo vamos a simbolizar de varias formas, o lo van a encontrar en distintos libros de varias formas, ¿sí? Una alternativa es poner la sigla det y entre paréntesis el nombre de la matriz. Otra forma de llamar al determinante, en algunos casos, es usar un triángulo y entre paréntesis el nombre de la matriz. Este triángulo es la letra delta, griega, mayúscula, ¿sí? Y el más usual es poner a la matriz como entre barras de módulo. ¿Está bien? Estas tres notaciones se refieren al determinante de una matriz cuadrada, que va a ser un número real asociado a esa matriz. Ese número real nos va a permitir sacar conclusiones hacia atrás. ¿Con qué me refiero a sacar conclusiones hacia atrás? Este número real me va a permitir anticipar si una matriz va a tener inversa o no. Este número real me va a poder anticipar si un sistema de ecuaciones tendrá solución única o no. Este número real me podrá anticipar si un sistema cuadrado homogéneo tiene infinitas soluciones o ninguna, y me va a permitir también sacar conclusiones hacia adelante, ¿sí? Cuando vayamos a la unidad de espacios vectoriales, vamos a aprender algunos conceptos que están asociados o vinculados a las matrices, en donde el determinante nos puede ayudar muchísimo a cortar camino con respecto a las conclusiones que querramos sacar, ¿sí? Así que es un tema súper importante, y la técnica para el cálculo del determinante es bastante sencilla. Como todo hasta el momento, como trabajamos con matrices, y las matrices tienen n por n elementos, se nos hacen engorrosas las cuentas porque hay muchos elementitos que tenemos que manipular. Pero recuerden que desde el día 1 hasta el momento solo estamos haciendo operaciones elementales. Solo estamos multiplicando por un número, sumando y restando elementos, ¿sí? Ya sea filas, columnas, ecuaciones, así que no hay mucha variante hasta el momento. Bueno, dijimos que el determinante de una matriz es un número real asociado a esa matriz, ¿sí? Solo se le puede calcular a matrices cuadradas. ¿Cuál es la matriz cuadrada más chiquitita que conocen? ¿De qué tamaño es la matriz cuadrada más pequeña que conocen? Que le decimos orden a las matrices cuadradas de n por n, las simbolizamos directamente con orden n. Cuando uno dice orden n, está hablando de una matriz cuadrada de n por n, ¿sí? ¿Cuál es el orden más chiquito de una matriz? 1. Bien, una matriz de orden 1 es una matriz que tiene un solo elemento, ¿no? Una matriz de 1 por 1, A sub 1 a 1 le iba a poner, pero si tiene un solo elemento, poniéndole A, es suficiente, ¿sí? Con las barritas vertical simbolizo determinante, si no quieren, podemos hacer
la matriz con un solo elemento y usar la notación de determinante de A. ¿Sí? Si la matriz es de orden 1, el determinante coincide con el único elemento que tiene la matriz. Este es el caso más simple. ¿Sí? Podemos pensar que el conjunto de los números reales es un conjunto de matrices de orden 1. Sí, el conjunto de los números reales se pueden pensar como matrices de orden 1, matrices en donde tienen un solo elemento, ¿sí? Ya sabemos que las matrices se pueden sumar, se pueden multiplicar por un escalar, se pueden multiplicar por otras matrices del mismo orden. En el caso de las de orden 1, puedo multiplicar al derecho y al revés, así que valen todas las propiedades que definimos en el conjunto de los números reales, ¿sí? Bueno, este es el caso más pavote de todos, nunca nos va a venir una matriz de orden 1, pero si quisiéramos calcular el determinante de una matriz de orden 1, es el mismo, el único elemento que tiene esa matriz coincide con su determinante, ¿sí? En el caso de una matriz de orden 2, vamos a poner una matriz simbólica de orden 2, y acá sí usamos el doble subíndice. El determinante de una matriz cuadrada de orden 2 es una resta entre el producto de los elementos que están en la diagonal principal, es decir, voy a multiplicar A11 con A22, y le voy a restar el producto de los elementos que están en la diagonal secundaria, o en la otra diagonal, ¿sí? A21 por A12. Esta cuenta es el determinante de una matriz de 2 por 2, ¿sí? Así de simple. Entonces, si yo quiero calcular, por ejemplo, el determinante, uso las barras de módulo. Traten de acostumbrarse a no escribir, porque hay veces que uno se hincha los quinotos, ¿no? De escribir tantas matrices y hacer paréntesis o corchetito para simbolizar a las matrices, y ya termina haciendo rayitas para decir esto que está acá es una matriz. No, las rayitas que acompañan a la matriz en álgebra significan determinante. Entonces, si yo escribo esto, estoy escribiendo el determinante, esto es el determinante de la matriz 3, 5, menos 2, 1. ¿Sí? Porque estoy usando las barras verticales. Las barras verticales se refieren al determinante de la matriz que hay adentro. ¿Está bien? Por definición, este determinante va a ser el producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria. En este caso me va a dar 3, regla de los signos, más 10, me da 13. Es decir, que esta matriz de orden 2 tiene asociado como número real llamado determinante el número 13. ¿Sí? Otro ejemplo. Si yo quiero calcular el determinante de la matriz 2, 4, 8, 16. Voy a tener que hacer 2 por 16, diagonal principal, menos diagonal secundaria. 8 por 4 o 4 por 8, el producto de números reales es conmutativo. ¿Cuánto me da este determinante? 0. 0. Y así podría calcular infinidad de determinantes de orden 2, y la definición del cálculo de un determinante de orden 2 es esta que está acá, ¿sí? Es la resta entre el producto de los elementos de la diagonal principal y el producto de los elementos de la otra diagonal o diagonal secundaria. Esa es la definición del determinante de orden 2. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Bien. Sí, profe. Vamos a pasar a la de orden 3, y acá se nos empiezan a complicar las cosas. Cuanto más grande sea el orden de la matriz, más complicada es la cuestión. Vamos a poner una matriz simbólica de orden 3. A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 y A33. Acuérdense que el doble subíndice me indica en qué fila y en qué columna se encuentra ese elemento de la matriz. Bueno, hay una definición para el cálculo del determinante de una matriz de orden 3, ¿sí? Pero antes de pasar a la definición, vamos a definir otros conceptos.
hay dos conceptos que necesitamos conocer. El concepto de menor complementario, que simplemente vamos a decir menor complementario, pero yo le voy a agregar de un elemento de la matriz, y vamos a definir el concepto de cofactor de un elemento. Necesitamos conocer estos dos conceptos, ¿sí? Porque la definición para el determinante de una matriz de orden 3 necesita de estos dos conceptos. Vamos a empezar por el concepto de menor complementario. Vamos a borrar así. Vamos con la de menor complementario. ¿Qué es el menor complementario? El menor complementario es un determinante también, ¿sí? En primer lugar, es un determinante. Determinante de un orden más chico que la matriz. De orden n-1, es decir, que si mi matriz es de orden 3, el menor complementario será de orden 2. Si mi matriz es de orden 4, el menor complementario de un elemento será de orden 3. El orden del menor complementario es 1 menos que el tamaño de la matriz, pero es un determinante, ¿sí? En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta que cada elemento de la matriz tiene un menor asignado. Para cada elemento tengo un menor complementario. Lo vamos a simbolizar con la letra M. Con la letra M mayúscula y la posición y la columna del elemento al que le queremos calcular el menor, ¿sí? Fíjense que en una matriz de orden 3 tenemos 9 elementos. Entonces, si yo quiero calcular el menor complementario, tengo que decir de cuál de estos 9 elementos voy a calcular ese menor complementario, ¿sí? Que es un determinante de orden 1 más chico que el orden de la matriz. Y por último, este menor lo vamos a calcular, o vamos a calcular el determinante de una submatriz, que va a ser de orden n-1, que surge de suprimir la fila I y la columna J del elemento al que le voy a calcular el menor. Parece chino básico, ¿eh? Pero es bastante simple. Vamos a un ejemplo. Vamos a este general. Supónganse que yo quiero calcular el menor complementario del elemento que está en la posición 2, 3. ¿Sí? Entonces, este 2, 3 me está diciendo que voy a la fila 2, columna 3, le voy a calcular el menor complementario a este elemento. ¿Sí? Este menor tiene que ser un determinante, dice, ¿no? La definición, tiene que ser un determinante. Como esta matriz es de orden 3, esta matriz va a ser de orden 2. Tiene que ser cuadrada porque si no, no puedo calcular el determinante, ¿sí? Dijimos que cada elemento tiene un menor complementario asignado, es decir, que esta matriz A tiene 9 menores complementarios distintos, ¿sí? Si yo quiero calcular el elemento 2, 3, me voy a la matriz, a la posición 2, 3, y voy a calcular un determinante que va a ser de orden n-1. Es decir, acá me va a quedar una matriz de 2 por 2. ¿Cómo calculo esa matriz de 2 por 2? Bien, la última flechita dice, suprimí la fila y la columna donde se encuentra el elemento al que vos le querés calcular el menor, ¿no? Yo quiero calcularle el menor al elemento A23. Bueno, entonces tacho la fila 2 y la columna 3. Lo que me queda, lo que me sobra, son estos 4 elementos, ¿no? Estos 4 elementos en el orden en que me queda forman una nueva matriz. Esa nueva matriz es de un orden más chico que la que me dieron. ¿Están de acuerdo? Es una matriz de orden 2.
Ya vimos la definición del cálculo determinante de una matriz de orden 2. Si yo quisiera hacer el cálculo de este determinante, multiplico los elementos de la diagonal principal y le resto los elementos de la diagonal secundaria. Ese numerito que me da esa resta representa el menor del elemento 2, 3. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Quieren que lo pongamos con un ejemplo concreto, con numeritos? Con una matriz posta, vamos a llamarlo una matriz B. 1, 2, menos 3, 0, menos 1, 0, 4, 2, 1. Supónganse que tengo esta matriz B, que es de orden 3, ¿sí? Y yo quiero calcular, por ejemplo, el menor 3, 3. El menor 3, 3 va a ser un determinante del elemento que está en la posición 3, 3. Del elemento que en este caso es el número 1, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que suprimir la fila 3, la columna 3, y lo que me queda, 1, 2, 0, menos 1, es una matriz de orden 2, ¿sí? A esa matriz que me quedó, que es de un orden más chico, le voy a calcular el determinante. Y ese número va a representar el menor del elemento, en este caso, 3, 3, o el menor 3, 3. ¿Sí? Como es una matriz de orden 2, ya sabemos cómo se calcula este determinante. Es el producto de los elementos de la diagonal principal. En este caso, la diagonal principal es 1 por menos 1, menos los elementos de la diagonal secundaria. Así que este menor 3, 3, vale menos 1. ¿Sí? ¿Cuánto vale el menor 1, 2? A ver, ¿quién me dice cuánto vale el menor 1, 2? ¿Qué tengo que hacer para calcular el menor 1, 2? ¿El genérico o del numérico? No, el menor del elemento 1, 2. Ay, acá borré, ¿qué número había puesto? Ay, no sé. Bueno, no importa. 13, profe. 3, ahí está. Ya hay que hacer la matriz. Bien, ¿quién sería la matriz? 0, 0, 4, 1. ¿Qué opina el resto? El menor 1, 2, me voy a la fila 1, columna 2. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? El menor 1, 2, me voy a la posición. Fila 1, columna 2. Este es el elemento 1, 2. ¿Sí? De este elemento 1, 2 tengo que tachar la fila 1, la columna 2. Y me queda 0, 0, 4, 1. Y a esto le calculo el determinante. ¿Sí? Diagonal principal, 0 por 1, menos diagonal secundaria, 4 por 0. Me da 0. Así que el menor complementario 1, 2 da 0. Y así podríamos seguir con los 9 elementos de la matriz. ¿Sí? Cada elemento de la matriz tiene su respectivo menor complementario. ¿Cómo saco ese menor complementario? Me paro en el elemento al que le estoy calculando el menor, suprimo la fila y la columna, armo un determinante con lo que me queda y calculo ese determinante. Así que el menor complementario de un elemento es un número, ¿sí? Es un número el menor. Un número que sale de calcular un determinante. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Bueno, ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre menor y cofactor. Vamos a dejar esta matriz, porque ahora vamos a definir cofactor. Y vamos a usar el mismo ejemplo. El cofactor de un elemento también es un número. En primer lugar, el cofactor lo vamos a simbolizar con la letra C y J, ¿sí? Este cofactor está asociado al menor que está en la misma posición. Está asociado al menor IJ, ¿sí? ¿Qué es el cofactor? El cofactor es, o ¿cómo lo calculamos? Vamos a hacer menos 1 elevado a la I más J
esto multiplicado por lo que me dio el respectivo menor. Así se va a calcular el cofactor de un elemento. Es decir, a lo que me dio como resultado el menor, lo voy a multiplicar por menos 1 a la I más J, donde I representa la fila del elemento y J la columna. Ahora, como I y J son números naturales que representan posición, la suma de dos números naturales o me da como resultado un número par o me da como resultado un número impar, ¿sí? Si la posición, fila, columna, sumadas me dan un número par, menos 1 elevado a un número par, me da 1, o sea que el cofactor coincide con el menor, es el mismo número, ¿sí? En cambio, si la suma de la fila y la columna me dan un número impar, menos 1 elevado a un número impar me da menos 1, es decir, que menos 1 por el menor le cambia el signo al menor complementario, ¿sí? Entonces, ya que tenemos los resultados de los menores 3, 3 y 1, 2, ¿cómo calculo el cofactor del elemento 3, 3? Y voy a hacer menos 1 a la 3 más 3 por el menor 3, 3. 3 más 3 me da 6, es par. Menos 1 elevado a la par me da 1. Así que 1 por el menor 3, 3 me da el mismo menor 3, 3. Por lo tanto, el cofactor 3, 3, en este caso también vale menos 1. ¿Sí? El cofactor 1, 2 va a ser menos 1 a la 1 más 2 por el menor 1, 2. 1 más 2 es 3, menos 1 a la 3 es menos 1. Es decir, que le cambio el signo al menor 1, 2. ¿Sí? Como el menor 1, 2 me dio 0, el cofactor 1, 2 va a ser el opuesto de 0, pero en realidad va a ser el mismo 0, en este caso. ¿Está bien? Así que el cofactor no es otra cosa que el menor, el mismo número, si la suma de las posiciones da par. Y es el opuesto de ese número, y es el opuesto de ese número, si la suma de las posiciones da impar. ¿Sí? Fíjense, en la posición 1, 1 me va a dar lo mismo que el menor. En la 1, 2, el opuesto. En la 1, 3, el mismo que el menor. En la 2, 1, el opuesto. El mismo, el opuesto, el mismo, el opuesto, el mismo. ¿Sí? Lo que va haciendo el cofactor es ir alternando el signo de los menores, de acuerdo a la posición a la que le calcule el menor. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se entiende cuál es la diferencia entre menor y cofactor? El cofactor no es otra cosa que el menor con un signo más o con un signo menos adelante. ¿Sí? Depende de la posición del elemento al que le estoy calculando el cofactor. ¿Hasta acá me siguen? Sí, ¿Se entienden estos conceptos? Sí, profe. Perfecto. Vamos entonces a la definición de determinante de orden 3. Si entendí estas dos definiciones, no voy a tener ningún problema en interpretar la definición de un determinante de orden 3. O en adelante, ¿no? De orden 3, la vamos a dar para orden 3, pero se puede generalizar para orden mayor o igual que 3. Esta definición que yo les voy a dar es la definición que tienen en la página 106, que está definida para una matriz de orden n. Primero vamos a definirla para orden 3 como caso particular y después lo vamos a generalizar. ¿Sí? Entonces, para una matriz de orden 3, vamos a borrar las niñitas rojas, así no hacemos lío. Para una matriz de orden 3, el determinante de esta matriz de orden 3 va a ser, voy a tener que tomar la primera fila de la matriz, ¿sí? Y a cada elemento de la primera fila de la matriz, al elemento 1, 1, lo voy a multiplicar por el cofactor 1, 1. Sigo por la fila, más al segundo elemento de la matriz, de la primera fila, lo voy a multiplicar por su respectivo cofactor, es decir, el que está en la misma posición. Y sigo en la misma fila, más al elemento 1, 3 de la matriz, lo voy a multiplicar por su respectivo cofactor 1, 3. ¿Cómo voy a calcular el cofactor? Y voy a tener que calcular primero el menor correspondiente, ¿sí? Y después ver si la suma de las posiciones da par, dejo el mismo resultado, y si la suma de las posiciones da impar, le cambio el signo.
Así que otra forma, si quieren, de definir este determinante o este cálculo de determinantes de orden 2 podría ser de la siguiente manera. Miren, la posición 1, 1 me suma par. Si sumaba par, el cofactor y el menor complementario coinciden, dan lo mismo, ¿no? El cofactor 1, 1 me va a dar lo mismo que el menor 1, 1, porque 1 más 1 es par. ¿Está bien? Acuérdense que esto era menos 1 a la 1 más 1 por el menor 1, 1. Como esto da par, menos 1 a la par me da 1, así que esto coincide con el 1, 1. Entonces acá podríamos poner el elemento 1, 1 por el menor 1, 1. Ahora, el cofactor 1, 2 va a ser menos 1 a la 1 más 2 por el menor 1, 2. Como esto da impar, dijimos que esto le cambiaba el signo al menor. Entonces acá en vez de poner más, podemos hacer el opuesto del elemento 1, 2 por el respectivo menor 1, 2. ¿Sí? Y el cofactor 1, 3 va a ser menos 1 a la 1 más 3 por el menor 1, 3. Esto me da par, menos 1 a la par me da positivo, así que esto me va a coincidir con el menor 1, 3, así que podemos poner a 1, 3 por el menor 1, 3. Fíjense que lo único que cambia esta definición respecto de esta de abajo es que lo que voy a obtener es una suma alternada, ¿sí? Es decir, el primer resultado me va a quedar igual el cofactor que el menor, el segundo me va a cambiar el signo, son opuestos. En el tercero me van a quedar iguales, en el cuarto me van a quedar opuestos, en el quinto me van a quedar iguales, en el sexto me van a quedar opuestos. A esto se lo llama una suma alternada, ¿sí? Porque voy a tener uno como está, uno con el opuesto, uno como está, uno con el opuesto, uno como está, uno con el opuesto. Este sería el caso particular para la definición del determinante de una matriz de orden 3, ¿sí? Se nos está por cortar. Salimos, volvemos a entrar y vamos a calcular el determinante de orden 3 para un ejemplo bien puntual, ¿sí? ¿Les parece? Así no nos queda el ejercicio por la mitad. Vamos a dejar de grabar.